historias para no dormir. La misteriosa desaparición del avión TC-48 hace 55 años, una aeronave argentina se perdió entre la selva de Costa Rica y el Mar Caribe con 68 militares. Nunca aparecieron ni el avión, ni los cadáveres. Es uno de los grandes misterios de la historia argentina. La tripulación del TC-48 posa antes de la partida. El vuelo del TC-48 está considerado la mayor tragedia aeronáutica de la aviación militar argentina. Le arrancó la vida a 54 cadetes de la Escuela de Aviación Militar, flamantes egresados en su vuelo de instrucción, más los 9 tripulantes y otros 5 oficiales que los acompañaban. Se lo llamó el vuelo de los cadetes, y en la medida que la investigación le fue vedada a los familiares, se convirtió en obsesión de madres e hijas de los tripulantes que pasaron a ser llamadas las locas del TC-48. Más de medio siglo después, su suerte sigue siendo un misterio insondable. El avión, que había salido de Buenos Aires rumbo a California, Estados Unidos, con varias escalas previas en la ruta, desapareció como de la nada misma, como que se esfumó de repente, en algún lugar cercano a la selva espesa que divide Costa Rica de Panamá. O tal vez, se precipitó al Mar Caribe. De esas conjeturas trata también esta historia. Interrogantes, mitos, semiverdades, leyendas y hasta conspiraciones. La idea oficial más extendida nos dice que el Douglas DC-4, un poderoso y viejo avión que había servido en la Segunda Guerra Mundial, tuvo un incendio en uno de sus motores, en pleno vuelo, motivo que pudo ser causal de la tragedia. El avión había partido de la base de El Palomar el 31 de octubre de 1965. Por edad, si no hubieran muerto, esos pilotos podrían haber peleado por la patria en 1982, en la Guerra de Malvinas, por ejemplo. Desde el despegue, la tripulación notó que había problemas. Ruidos extraños en los motores, especialmente el 3 y el 4, los dos del ala derecha. La misma anomalía la percibieron cuando aterrizaron en Córdoba. Malos presagios. Nubarrones a la vista. O tal vez el DC-4 ya los tenía acostumbrados a pequeñas fallas que solo requerían de pequeños ajustes y un mantenimiento de rutina. Lo acompañaba un avión gemelo, el TC-43, con el resto de los cadetes de la promoción. Ambos aviones, entonces, hicieron escala en Antofagasta, en el norte de Chile y, después, en Lima. ¿Iba hasta ahí el TC-48 ya volando sin ningún tipo de problemas? No, para nada. Porque después se supo. Las irregularidades detectadas en Córdoba volvieron a repetirse en Antofagasta. La demora para continuar la ruta de vuelo fue de varias horas mientras los mecánicos se afanaban revisando esas fallas recurrentes en los motores del ala derecha de la nave. Pero sigamos con el viaje. De Lima, vuelan a Quito y de allí, a Panamá. Los cadetes, futuros pilotos, jóvenes oficiales que no superaban los 22 años, soñaban con un porvenir promisorio. Futuros alfereces, apasionados del vuelo, tenían una carrera extensa por delante. Muchos de ellos ya estaban de novios y hacían planes para casarse. Difícilmente se les cruzaban oscuros presagios. Sus vidas, en términos aeronáuticos, eran lo más parecido a un cielo claro, soleado y sin nubes. El 3 de noviembre, los dos aviones despegaron de Panamá muy temprano. Primero el TC-43 a las 5:43 y 6 minutos más tarde, el TC-48. El trayecto era largo entre la base Hobart de Panamá y el aeropuerto de El Salvador. Casi 4 horas de vuelo, en buena parte sobre el mar. Atención, aquí viene un dato no menor. El pronóstico indicaba tormentas severas, fuertes lluvias y visibilidad prácticamente nula. A las 6:27, a menos de una hora del despegue, el TC-48 da su posición a la Torre de Panamá. 10 minutos más tarde, sin embargo, ocurrió algo inesperado. El radiooperador del TC-48 emitió una comunicación entrecortada y ansiosa, pero dirigida al aeropuerto de Tegucigalpa, la capital de Honduras, que decía, más o menos, esto. Tegucigalpa, aquí TC-48, para informar tenemos fuego en el motor 3, y completó la comunicación sin que se entendiera bien si decía, aterrizaje inmediato o amerizaje inmediato. Misterio. La situación comprometida también le fue comunicada al otro avión, al TC-43.
Pero, ¿por qué no volvió sobre sus pasos para ver qué pasaba con el TC-48? Ese es uno de los grandes misterios. Aquí, aparece en escena uno de los protagonistas principales de esta historia. El piloto Álvaro Proti, que volaba con pasajeros en un avión Curtiss desde Costa Rica a Miami, y que escuchó la comunicación desesperante del avión argentino. A Proti, le dice el radiooperador del TC-48, que tenían un motor en llamas del lado derecho. Pero agrega algo más que agrava las cosas. Dijo que el otro motor de ese lado se había parado, que se había plantado, en la jerga aeronáutica. Pese a todo, le informan que tenían intención de llegar a la capital de Costa Rica, San José. Pero el piloto, conocedor de la zona, les aconsejó aterrizar en Puerto Limón, sobre la costa, que estaba más cerca, porque San José es una ciudad rodeada de montañas, complicada para un avión que venía perdiendo potencia y con solo 2 motores funcionando. Lo curioso es que aunque estaban con semejantes problemas desde el TC-48, le dijeron que la situación estaba controlada. O sea, nunca declararon que estaban en emergencia, pese a contar con solo 2 de los 4 motores funcionando. Raro, ¿no? A las 7:05, se produce la última comunicación desde el TC-48 hacia el otro avión argentino y ahí sí, informa que vuela solo 500 metros de altura y que se apresta a amerizar. Sin embargo, esta comunicación es otro misterio. ¿Por qué? Porque nunca fue reconocida oficialmente por la Fuerza Aérea Argentina. Las autoridades argentinas, cuando dieron por finalizada la búsqueda, unos días después, les informaron a los familiares que daban por desaparecido al avión en el mar y que sus ocupantes habrían sido devorados por los tiburones. Muy duro esto, ¿no? Como hundir un cuchillo en las esperanzas de los familiares a sangre fría. Pero del TC-48 no se encontró nada en el mar. Ni manchas de aceite, ni partes del avión, ni restos humanos. Nada. O mejor dicho, muy poco. Los rescatistas norteamericanos que operaban desde la base Howard, cerca del Canal de Panamá, culminaron la búsqueda el 9 de noviembre de 1965, ya que el 8 se habían encontrado salvavidas que estaban marcados con leyendas, en español. La Fuerza Aérea se basó en esas conclusiones para hablar con los familiares. Concretamente, y en un tono seco rígidamente militar que no admitía preguntas, les dijeron que se habían recuperado del mar chalecos salvavidas y algunas gorras. Cuando los familiares tuvieron acceso a estas pruebas, comprobaron que los salvavidas correspondían no a la Fuerza Aérea, sino a la Prefectura Naval Argentina, y mucho de lo rescatado tenía un fuerte olor a naftalina. Los norteamericanos grabaron un video de esa búsqueda en el mar, entre el 3 y el 9 de noviembre. Allí, se ve en el mar una coloración verdosa. El verde se debe a un tinte que los aviones de búsqueda usan para marcar algo en la superficie del mar, como para señalar lugares de búsqueda para las embarcaciones. Entregó Estados Unidos a la Fuerza Aérea los resultados de ese video, las bitácoras de las embarcaciones y los hallazgos. Y la Fuerza Aérea, en todo caso, de haberlo recibido, entregó a los familiares estas evidencias. Nada de eso. La más extraña de las historias en torno al TC-48 tuvo lugar en 1998, cuando un pescador de la costa del Golfo de los Mosquitos, en Costa Rica, presumiblemente un lugar cercano donde los norteamericanos creen que se precipitó el avión, se hizo amigo de un austríaco, un señor llamado Lumbecker, que llegó con un aparato para rastrear cardúmenes en las profundidades marinas. Juntos salieron mar adentro en excursiones de pesca. El asombro de este señor Alfred Lumbecker fue mayúsculo cuando a poco más de 480 metros de profundidad pudo reconocer claramente la silueta de un gigantesco avión prácticamente entero asentado en el lecho marino. Lumbecker calculó que se trataba de un avión de la Segunda Guerra Mundial. Tanto el pescador nativo como el austríaco ignoraban la historia del avión de los cadetes, de modo que el hallazgo no fue informado a las autoridades. Para la aviación civil de Costa Rica, y sobre todo para los familiares argentinos de los cadetes, el TC-48, en cambio, cayó en la espesa selva de ese país. O sea, nunca creyeron la historia oficial.
Los familiares cortaron vínculos con la Fuerza Aérea y alentados por algunas versiones esperanzadoras que llegaban desde Costa Rica se internaron una y otra vez en la espesa selva costarricense, la misma donde se filmó Jurassic Park, esa historia sobre dinosaurios. Allí, tomaron contactos con aborígenes que aportaron, en medio de recelos y a cuentagotas, una serie de versiones confusas, engañosas y hasta sorprendentes. Cecilia Viverti, hija del capitán Esteban Viverti, uno de los pilotos del DC-4, es una de las locas del TC-48, despectiva denominación que los altos mandos de la Fuerza Aérea le dieron al grupo de madres, esposas e hijas de los militares desaparecidos en Centroamérica. Porque ellas iban permanentemente al edificio Cóndor a buscar una respuesta esperanzadora que se les negó permanentemente. Cecilia, que tenía 9 años cuando murió su padre, tomó la posta de Clide Zurro, que fue la viuda del comandante Mario Zurro, la primera en plantarse frente a las autoridades. La búsqueda de los familiares, un capítulo conmovedor. Ellos llegaron a Costa Rica a buscar el avión, sin brújula, a machete limpio, a puro olfato, y fueron víctimas de permanentes y reiteradas estafas, con datos falsos y por lo cuales entregaban importantes sumas de dinero. Cecilia Viverti viajó varias veces a Costa Rica y se considera a sí misma buscadora de aviones perdidos. Ya es abuela, pero sigue la búsqueda con una tenacidad asombrosa. Ya hice el duelo. Ahora, encontrar el avión es mi misión en la vida. La búsqueda es una pasión. Yo busco la verdad porque fuimos engañados. Cecilia dice que nunca les entregaron nada a los familiares. Salvo una vez, cuando apareció el documento de un cadete y unos $. Efectivamente, el documento era de un cadete que viajaba en el TC-48. Se llamaba Oscar Buidos. Le dio a un compañero del otro avión una bolsita con su cédula de identidad, un par de gemelos y $100. Le pidió que se la guardara porque ellos llevaban la ropa y el equipaje colgado en un avión que parecía un colectivo atestado de gente y tenía miedo de que la perdiese. Cuando ocurrió la tragedia, este cadete le entregó la bolsa a su superior. Y las autoridades argentinas anunciaron que habían encontrado en el mar la cédula de uno de los cadetes. Luego de 2 peritajes realizados al documento, se comprobó que nunca había estado en contacto con el agua salada. Y los $, tampoco, aseguró Viverti. Luego de su desaparición, se hicieron más de 20 expediciones a la selva costarricense y más de 50 vuelos en aviones y helicópteros. Los familiares organizaron rifas y kermeses para juntar dinero y viajar para investigar. Un teniente del ejército, hermano de uno de los cadetes, escribió un libro de investigación donde menciona a no menos de 13 testigos costarricenses que aseguran haber visto al avión volar a baja altura entre lo nubloso de la selva. ¿Cómo no salir a buscarlos? A las locas del avión, otros les contaron que escucharon sonidos de motores. Y algunos dijeron que vieron hombres blancos, desarrapados, hambrientos, heridos caminando como zombies en la espesura. Hablemos un poco de la aeronave. El DC-4 fue un modelo de la Douglas, que voló por primera vez en 1938, pero no tuvo gran relevancia como avión de pasajeros por lo que Estados Unidos lo utilizó en la guerra como avión carguero. La Argentina compró 6 cuatrimotores en 1947 como material de rezago para ser utilizados por la Fuerza Aérea, pero parece que una maldición los perseguía. En junio de 1947, uno de ellos, el TC-44, quedó destruido tras un despegue infructuoso, causando la muerte de 3 de sus 19 ocupantes. Otro, el TC-47, colisionó contra la pista en Lima, Perú, causando la muerte de sus 49 ocupantes. El TC-46 se estrelló contra un cerro durante una misión en Nicaragua en noviembre de 1962. Murieron sus 9 tripulantes. El caso es que en la medida que nuestro avión parecía haberse evaporado en el aire, empezaron a crecer las leyendas. La más fuerte de ellas indicaba que los aborígenes de la zona donde supuestamente se había estrellado el avión se habían quedado con distintas pertenencias de los cadetes. Un indio se hizo famoso después de ser contactado por los rescatistas al asegurar que había encontrado al avión siniestrado. No solo eso.
dijo que mató a 3 sobrevivientes después de saquear el avión para no dejar testigos. Sin embargo, y aunque fue detenido, nunca se le pudo encontrar nada de lo que decía que había robado del TC-48. Otro mito más conspirativo. Es una historia que cuenta que antes del último despegue desde Panamá, fueron cargadas muchas, y sospechosas, cajas de madera dentro de la cabina de pasajeros. En una palabra, se barajó la posibilidad de que contuvieran armas y explosivos. Y que hubieran explotado. Raro, porque toda la cabina del avión estaba ocupada por los cadetes y sus equipajes, y no habría modo de fijar las supuestas cajas al piso del avión para inmovilizarlas. Pero hay otro aspecto jamás esclarecido y que puede formar parte de lo posible. Y es cómo estaba el avión en el momento de iniciar el vuelo. En el medio de la búsqueda, hubo brujas, adivinadoras, mentalistas y todo lo imaginable para una situación de angustia. Los familiares contaron sobre las falencias. Dijeron que tenía agujeros en el fuselaje que debían ser tapados con estopa. Extraoficialmente, se supo que los motores del TC-48 fallaban con llamativa frecuencia. Si esto fuera cierto, la combinación fue explosiva. Las posibilidades de mantener el control de semejante aeronave con un motor en llamas, con otro motor plantado, con una carga importante, entre seres humanos y equipaje, con el combustible a full y con una meteorología totalmente adversa, sería poco menos que el último escalón hacia el cadalso. En 2008, la Fuerza Aérea, bien tarde, por cierto, se involucró en un operativo de búsqueda que llamó Esperanza. Con el apoyo de métodos modernos y simuladores de computación, los investigadores acotaron el área de búsqueda. Descubrieron que el DC-4 no podría haber atravesado, por ejemplo, la cordillera que divide Panamá de Costa Rica, y aunque no encontraron los restos del avión, sí rescataron, tal vez a cambio de algunos dólares, algunos objetos que tenían los aborígenes de la selva. Por ejemplo, gemelos de oro, un anillo. Cosas que no terminan de explicar el misterio. Lo más probable, anzuelos de lugareños para jugar con las esperanzas de los familiares. Pero, en general, la idea que manejan los familiares es esta. El avión no cayó al mar, y en segundo lugar, los indígenas vieron caer el avión y mataron a los sobrevivientes para ocultar el saqueo que hicieron. Varios interrogantes flotando en el aire como el TC-43 no dio la vuelta al escuchar la situación del otro avión. ¿O acaso había cambiado la frecuencia de radio y nunca escuchó el pedido de auxilio? ¿Y por qué hubo un código de silencio entre los cadetes de este avión al regresar a la Argentina? El caso es que el avión de los cadetes, aquel día de 1965, desapareció de los radares y no volvió a aparecer. Un misterio insondable que no tiene final, porque los que quedan se han conjurado a seguir buscando al fantasmal TC-48. La perlita del cierre. Como estamos frente a un enigma que cumplió 55 años, hay que desmenuzar todas las opciones posibles, incluso aquellas que parecen más descabelladas, incluso aquellas que puedan estar teñidas de esoterismo o de causas que aparecen como inexplicables al entendimiento humano. De hecho, en el medio de la búsqueda, hubo brujas, adivinadoras, mentalistas y todo lo que vos imagines para una situación de angustia. Por ejemplo, algunos dicen que el TC-48 fue una víctima más del llamado Triángulo de las Bermudas, un amplio espacio geográfico en el Mar Caribe donde, sobre todo en las décadas de 1950 a 1970, desaparecieron barcos y aviones inexplicablemente, entre ellos una escuadrilla completa de 5 bombarderos Avenger norteamericanos en 1947. El Triángulo de las Bermudas y su aparente voracidad por atraer al fondo del mar aviones y barcos tuvo su momento de gloria en los titulares de la prensa justo en ese tiempo en que el TC-48 desapareció de los radares para siempre. Así que algunos especularon también con esta posibilidad. Algo así como las oleadas de aparición de ovnis que se sucedieron después de la Segunda Guerra, con el comienzo de la Guerra Fría. Claro que en este caso, la desconfianza mutua entre soviéticos y norteamericanos hizo que la paranoia creciera a tal punto que adjudicaran esos objetos al enemigo. Sin embargo, los archivos desclasificados recientemente por Estados Unidos dan cuenta de que muchos encuentros con objetos que volaban a velocidades ajenas a nuestro entendimiento quedaron filmados y no tienen explicación. Por eso, todo misterio tiene una base verosímil.
Cuando el TC-48 se esfumó sin dejar rastros, debe ser el primer avión de gran porte del que no se descubrió nada, creció la idea de que había también otro triángulo con extrañas fuerzas de atracción en pleno mar Caribe. Como sea, el misterio perdura. Los buscadores de cosas perdidas encontraron al Titanic a más de 4.000 metros de profundidad. Pero el TC-48 parece resistirse a develarnos qué lo llevó a convertirse en un avión fantasma.